Esta es la mortal y caótica balacera que estalló en la ciudad mexicana de Culiacán después de que el gobierno mexicano dice que la Guardia Nacional y el Ejército intentaron arrestar al hijo del Chapo. Nacieron en un imperio valorado en miles de millones, un imperio temido, perseguido y construido sobre sangre. Pero los hijos del Chapo no heredaron el poder. Heredaron una maldición. Uno por uno, sus vidas se torcieron en caminos que ninguna dinastía podría sobrevivir. Algunos se desvanecieron en las sombras. Algunos chocaron de frente con los enemigos que su padre hizo, y otros enfrentaron consecuencias más oscuras de lo que cualquier titular reveló. Lo que les sucedió no es solo trágico, es casi increíble, y la verdad detrás de su caída es mucho más impactante que las leyendas en las que nacieron. Herederos de un trono sangriento. En lo alto de las montañas de Sinaloa, un lugar donde los caminos desaparecen y el poder se mide en balas, se formó un imperio brutal, alimentado por cocaína, metanfetaminas y el tipo de violencia que redefine fronteras. En su núcleo estaba Joaquín, el Chapo Guzmán, un nombre temido desde casas de seguridad hasta salas de tribunal, un cerebro que convirtió el caos en ganancias. Pero incluso los imperios, construidos sobre el terror, necesitan herederos, y sus hijos nunca heredaron tierras ni legado. Heredaron una máquina de tráfico global valorada en miles de millones y empapada de sangre. Para ellos, la pregunta nunca fue la entrada. Ese destino estaba sellado desde el nacimiento. El verdadero peligro residía en sobrevivirlo, navegando la política del cartel, depredadores rivales y fuerzas internacionales implacables, con la esperanza de escapar con vida. Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Su vida comenzó con una verdad que nunca eligió. Nació en un imperio donde el poder se medía en sangre, lealtad y miedo, y la supervivencia en violencia. Desde el momento en que Iván nació, el 15 de agosto de 1983, en Culiacán, el peso del mundo de su padre se asentó sobre sus hombros. Como hijo del Chapo y Alejandrina María Salazar Hernández, no heredó comodidad ni legitimidad. Heredó una guerra. Mientras otros niños jugaban en los patios de las escuelas, Iván creció en un hogar moldeado por desapariciones, los constantes arrestos del Chapo, sus fugas y periodos en la clandestinidad. El narcotraficante más buscado del mundo ha sido arrestado después de años de fuga. La maquinaria del cartel lo rodeaba. Sus reglas se convirtieron en sus lecciones de infancia. La violencia no era impactante, era rutina. La lealtad no se ganaba, se exigía. Y la educación no venía de maestros, sino de observar cómo se planificaban las rutas de drogas, se movían los envíos y se silenciaban a los enemigos. A sus 20 años, Iván sabía exactamente cómo mover cargas de varias toneladas de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica a través de México y hacia los Estados Unidos. No era una sombra escribiendo sobre el nombre de su padre. Estaba aprendiendo a manejar la máquina él mismo. Así que cuando el Chapo fue capturado en 2014 y extraditado en 2017, el vacío que dejó no permaneció vacío por mucho tiempo. Iván y sus hermanos lo ocuparon. Se reorganizaron, consolidaron y fortalecieron. La facción que el mundo llegaría a conocer como los Chapitos emergió, e Iván se colocó cerca de su centro. Bajo este nuevo orden, el cartel evolucionó. El fentanilo se convirtió en el nuevo oro, una droga mucho más rentable y mucho más peligrosa que cualquier cosa sobre la que su padre construyó su imperio. Las huellas de Iván estaban por todas partes. Laboratorios clandestinos dispersos por Sinaloa, acuerdos con proveedores químicos chinos y las redes logísticas que introducían opioides sintéticos en los Estados Unidos. La gente temía su nombre no por quién era su padre, sino por lo que él hacía. No quiero pelear contigo, deberías haber pensado en eso antes de robar a mi gente en Culiacán. No puedes cambiar la forma en que hacemos negocios en la organización sin consultarme. Bajo su mando, los sicarios protegían rutas, eliminaban rivales y entregaban mensajes con brutalidad. Los informes de víctimas hervidas vivas en diésel y ejecuciones llevadas a cabo sin vacilación se convirtieron en parte de su reputación. Pero la vida que ostentaba en línea, vehículos de lujo, ropa de diseñador, fiestas privadas, enmascaraba la paranoia que había debajo. Cada foto ocultaba guardias armados. Cada celebración ocultaba el conocimiento de que alguien, en algún lugar, lo estaba cazando. En 2005 fue arrestado por cargos de lavado de dinero, solo para quedar libre cuando los fiscales no pudieron presentar pruebas. 14 años después llegó el momento que expuso el verdadero poder del cartel, el Culiacanazo. Cuando las fuerzas mexicanas intentaron detenerlo en 2019, pistoleros del cartel inundaron la ciudad, cerraron calles, quemaron vehículos y obligaron al gobierno a liberarlo. La batalla en México por un intento de arrestar al hijo de un notorio capo de la droga, el Chapo, convirtiendo las calles en una zona de guerra.
Fue una humillación para el Estado y una victoria para Iván, una que hizo titulares a nivel mundial. Pero el poder nunca garantiza seguridad. Desde el año 2023, Iván ha estado escondido, moviéndose por México con cautela, evitando el destino que ha reclamado a tantos antes que él. Los Estados Unidos lo han acusado de cargos que van desde el tráfico de drogas hasta violaciones de armas. Y la recompensa de $10 millones por su captura es un recordatorio de que su historia, por más ruidosa o brutal que sea, se acerca a los mismos dos finales: encarcelamiento o muerte. Porque en el mundo que heredó, nadie escapa para siempre. Jesús Alfredo Guzmán Salazar. No era el heredero reacio, era el que abrazó la vida, su poder, su peligro, su sangre. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, nacido el 15 de agosto de 1986, compartía más que un cumpleaños con su hermano, Iván. Compartió un destino moldeado desde la infancia dentro de la maquinaria del imperio de El Chapo. Criado por Alejandrina, en el mismo mundo de casas de seguridad, órdenes susurradas y política de cárteles, Jesús se convirtió en un tipo diferente de figura. Uno conocido menos por la estrategia y más por la ejecución. Donde Iván a menudo desempeñaba el papel de cara visible, Jesús se convirtió en el hombre que manejaba lo que mantenía a la organización en línea: el miedo, la fuerza y la amenaza de violencia. Sus primeros años reflejaron los de Iván, pero la distinción se agudizó a medida que crecían. Jesús se adentró directamente en las partes del negocio que requerían armas sobre la mesa y decisiones tomadas en las sombras. A medida que su padre desapareció detrás de los muros de Estados Unidos, la influencia de Jesús se expandió junto a la de Iván. Juntos, guiaron a los chapitos a través de operaciones de tráfico global por valor de miles de millones, y Jesús se hizo cargo de áreas relacionadas con la producción y distribución de fentanilo, operaciones que ayudaron a alimentar la crisis de opioides en Estados Unidos. Pero lo que realmente lo distinguió a los ojos de las fuerzas del orden fue su supuesta participación en la violencia. Las autoridades mexicanas lo vincularon a operaciones marcadas por enfrentamientos armados con grupos rivales, mientras que los fiscales estadounidenses lo acusaron de participar en la decisión de cuándo y cómo se desplegaban los ejecutores del cartel. Finalmente, la policía dejó ir al hijo del Chapo y esta noche el presidente de México está defendiendo esa decisión. La violencia no era un accesorio de su trabajo, era parte de la descripción del puesto. Y aún así, incluso aquellos que comercian con el miedo pueden probarlo. En agosto de 2016, Jesús e Iván fueron secuestrados de un restaurante en Puerto Vallarta por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Un intento descarado de atacar directamente a los chapitos. Las imágenes de vigilancia muestran que el ataque fue descarado. Las capturas de pantalla muestran a Jesús Alfredo Guzmán sentado en una mesa con amigos. Desaparecieron durante días, solo para reaparecer en circunstancias turbias que dejaron más preguntas que respuestas. Lo que el incidente dejó claro fue simple: incluso los príncipes del inframundo sangran. Al igual que Iván, Jesús vivía rodeado de riqueza, animales exóticos, propiedades de lujo, joyas brillantes. Pero esas exhibiciones venían envueltas en acero y paranoia. Guardias armados seguían sus movimientos, las ubicaciones cambiaban constantemente, y cada paso llevaba el peso de la amenaza. Y una cosa más lo une a su hermano: su realidad legal. Jesús enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos por conspiración para distribuir sustancias controladas, lavado de dinero y dirigir una empresa criminal continua. También hay una recompensa de $10 millones por su captura. Y, al igual que Iván, sigue prófugo en México, dirigiendo las operaciones del cartel mientras permanece justo fuera del alcance de las autoridades que lo buscan. Ovidio Guzmán López. Entró al mundo el 29 de marzo de 1990 con un apellido lo suficientemente poderoso como para moldear su futuro antes de que pudiera caminar. Como hijo del Chapo y su segunda esposa, Griselda López Pérez, Ovidio Guzmán López creció en Culiacán, donde el cártel de Sinaloa no era un rumor sombrío, sino el aire que todos respiraban. Los niños a su alrededor soñaban con la escuela, los deportes o la simple libertad. Ovidio nunca tuvo ese lujo. Su camino fue trazado por sangre, legado y expectativas, mucho antes de que él entendiera algo de eso. Para su adolescencia, el Chapo e Ismael. El Mayo Zambada ya habían comenzado su aprendizaje. No se enseñaba en aulas ni se escribía en cuadernos. Se transmitía en casas de seguridad, se susurraba en convoyes y se demostraba en los ritmos violentos de la vida del cartel. Y a los 18 años, Ovidio ya estaba involucrado en operaciones de tráfico que contribuirían a miles de muertes más allá de las fronteras de México. Cuando su padre fue arrestado en 2016, Ovidio ascendió aún más rápido, entrando en una estructura de liderazgo que él y sus hermanos Iván, Jesús y Joaquín llegarían a dominar como los chapitos. Bajo su dirección, el cartel no solo se expandió, sino que evolucionó.
Ovidio ayudó a impulsar la organización hacia el fentanilo, adoptando una droga sintética que ofrecía ganancias sin precedentes y consecuencias devastadoras. Los precursores químicos llegaban desde China, y laboratorios clandestinos en Sinaloa los convertían en grandes cantidades de fentanilo destinado a los Estados Unidos. La competencia fue aplastada, los informantes desaparecieron y la disciplina se impuso mediante el terror. Ovidio demostró ser especialmente despiadado, ordenando el asesinato de rivales, presuntos traidores e incluso de un cantante que se negó a actuar en su boda. Cada muerte servía a un propósito. La violencia no era caos, era estrategia. Pero el mundo llegaría a conocer a Ovidio no solo por las drogas, sino por el día en que puso de rodillas a una gran ciudad. El 17 de octubre de 2019, las fuerzas de la Guardia Nacional Mexicana lo capturaron en Culiacán. En cuestión de minutos, la ciudad explotó. Más de 600 pistoleros del cartel, siguiendo órdenes de Iván, se desplegaron por las calles lanzando ataques, incendiando vehículos, rodeando viviendas militares y amenazando con causar bajas masivas entre civiles. Culiacán se convirtió en un campo de batalla, y después de horas de violencia, el gobierno se rindió. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación de Ovidio, afirmando que la decisión salvó 200 vidas. Fue una impresionante demostración de poder del cartel. Prueba de que Ovidio comandaba suficiente lealtad y poder de fuego para obligar a una nación a retirarse, pero el respiro no duró. Al amanecer del 5 de enero de 2023, las fuerzas mexicanas lanzaron una segunda operación. Operación Mangosta Azteca en el distrito de Jesús María. Esta vez, Ovidio no escapó. La redada dejó más de 2 docenas de personas muertas mientras los combatientes del cartel intentaban liberarlo nuevamente, pero fue trasladado a Ciudad de México bajo fuerte custodia. Los procedimientos de extradición comenzaron de inmediato. El 15 de septiembre de 2023, Ovidio fue enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos que van desde tráfico de drogas hasta dirigir una empresa criminal. Después de llegar a Chicago, se declaró no culpable. Pero el panorama cambió en julio de 2025, cuando Ovidio cambió de rumbo. Se declaró culpable de 4 cargos importantes, abandonando su defensa y abriendo la puerta a especulaciones sobre qué información podría haber proporcionado a los fiscales. El hombre, que una vez mantuvo a una ciudad como rehén, ahora estaba dentro del sistema federal de Estados Unidos, esperando una sentencia que podría encerrarlo durante décadas o de por vida. Para Ovidio Guzmán López, el futuro que se le trazó al nacer lo ha llevado a un final abrupto, una celda de prisión, una declaración de culpabilidad y la certeza de que cualquier sentencia que venga definirá el resto de sus días. Joaquín Guzmán López. ¿Cómo se ve la traición cuando ocurre dentro de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo? La respuesta llegó el 25 de julio de 2024 de la manera más improbable y de la fuente más improbable. Conocido como el Güero Moreno, Joaquín Guzmán López nació el 16 de julio de 1986. Al igual que sus hermanos, Joaquín recibió su educación en operaciones del cartel directamente de su padre y del legendario Mayo Zambada. En julio de 2017, un gran jurado acusó formalmente a Joaquín y Ovidio de cargos de tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana, colocándolos formalmente en la mira de las fuerzas del orden estadounidenses. Documentos judiciales muestran que uno de los hijos del capo de la droga, El Chapo, tiene la intención de declararse culpable en su nuevo caso penal federal en Nueva York. La acusación, sellada, permaneció confidencial durante meses antes de ser revelada a principios de 2019, como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las operaciones de los Chapitos. Al igual que su hermano, el papel de Joaquín se centraba en la producción y distribución de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, que se había convertido en la línea de productos más rentable del cartel. Pero la violencia atribuida a los Chapitos reflejaba los métodos que su padre había empleado durante su reinado. El estilo de vida de Joaquín, al igual que el de sus hermanos, reflejaba tanto la riqueza de su posición como las constantes preocupaciones de seguridad que la acompañaban. Pero todo cambió en julio del año 2050, 2024 después del arresto. La batalla en México por un intento de arrestar al hijo del notorio narcotraficante, El Chapo. Arrestados por las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas, Joaquín e Ismael El Mayo Zambada estaban en una operación que inicialmente parecía ser un impresionante éxito de las fuerzas del orden. Hijo del notorio jefe del cartel de Sinaloa, El Chapo, y el cofundador del cartel, Ismael El Mayo Zambada, están bajo custodia en Estados Unidos. Pero los detalles que surgieron contaron una historia mucho más compleja. Las autoridades mexicanas, citando fuentes estadounidenses, afirmaron que Joaquín se había entregado a las autoridades estadounidenses, sugiriendo cooperación voluntaria en lugar de captura.
Más dramáticamente, el abogado de Zambada afirmó que Joaquín secuestró a su cliente por la fuerza, emboscándolo con 6 hombres con uniformes militares, atándole las piernas, colocándole una bolsa negra sobre la cabeza y obligándolo a subir a un avión con destino a los Estados Unidos. Secuestrar a la fuerza a mi cliente. Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por 6 hombres con uniformes militares. En una carta escrita a mano, Zambada negó haberse entregado o haber ido voluntariamente a los Estados Unidos, sino que afirmó que fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos por la fuerza y en contra de su voluntad. Pero también hubo sugerencias de que Joaquín decidió endulzar su propio acuerdo de rendición, entregando a Mayo Zambada a las autoridades, potencialmente ayudando a su hermano Ovidio, quien enfrentaba cadena perpetua en los Estados Unidos. Pero, ¿cuál fue la fuerza impulsora detrás de la rendición de Joaquín? El 30 de julio de 2024, Joaquín se declaró no culpable de cargos de tráfico de drogas en un tribunal federal en Chicago, la misma jurisdicción que maneja el caso de su hermano. El tribunal reconoció el posible conflicto de interés con el abogado Jeffrey Listman, representando a ambos hermanos, pero tanto Joaquín como Ovidio estuvieron de acuerdo con el arreglo, al igual que los fiscales, lo que deja la pregunta de qué información podría poseer Joaquín. Como líder de los Chapitos, tendría un conocimiento detallado de las rutas de tráfico, redes de distribución, operaciones de lavado de dinero, esquemas de corrupción que involucran a funcionarios mexicanos y la estructura organizativa del cartel. Su traición a Mayo Zambada demostró una disposición a sacrificar incluso al aliado más cercano de su padre y figura paterna sustituta para los hermanos. Durante años, Mayo Zambada había sido como un padre sustituto para los hijos del Chapo, lo que hace que las acciones de Joaquín sean particularmente significativas dentro de la cultura del cartel, donde la lealtad tiene una importancia primordial. El estado actual de Joaquín lo coloca bajo custodia federal, a la espera de la conclusión de las negociaciones de declaración de culpabilidad que determinarán su destino. A diferencia de su hermano Ovidio, quien ya se ha declarado culpable, Joaquín permanece técnicamente en la fase de negociación, aunque los observadores esperan un resultado similar. El hombre que una vez ayudó a liderar una empresa criminal de miles de millones de dólares, ahora enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense. Su libertad depende del valor que los fiscales otorguen a su cooperación y a los secretos que revele sobre la organización que traicionó. Pero antes de que Ovidio y Joaquín enfrentaran tribunales estadounidenses, antes de que su padre recibiera cadena perpetua en una instalación de máxima seguridad, antes de que el imperio de drogas sintéticas del cartel de Sinaloa transformara comunidades estadounidenses, otro hijo recorrió un camino que terminó en sangre y 500 balas en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán. Su historia sirve tanto de prólogo como de advertencia para todo lo que siguió. Edgar Guzmán López. Nacido de la tercera esposa del Chapo, Griselda López Pérez, Edgar Guzmán López nació en el privilegio en peligro. Creciendo en Culiacán durante los años 1980 y 1990, Edgar experimentó su infancia con el telón de fondo del ascenso al poder de su padre dentro del cartel de Sinaloa. A diferencia de sus medios hermanos menores, que alcanzaron la mayoría de edad después de que el Chapo había logrado un estatus legendario, Edgar fue testigo de primera mano de la consolidación del poder, observando la violencia y la estrategia que transformaron a su padre de un jugador regional a un capo internacional. Comenzando con un grupo de sicarios bajo el mando de su padre, Edgar se involucró en las actividades criminales de su padre en el rancho de Jesús María. Los métodos operativos que Edgar empleó reflejaban los que aprendió de su padre. Manejó operaciones de tráfico, supervisó a sicarios y participó en las decisiones estratégicas que mantuvieron al cartel de Sinaloa dominante durante un periodo de intensa guerra entre carteles. La violencia no era excepcional, sino rutinaria, una herramienta de negocio empleada con el mismo cálculo que los libros de contabilidad y la logística. Luego, la tragedia golpeó, en 2008, un año que resultaría catastrófico para la familia Guzmán y desencadenaría una ola de violencia que sigue resonando hoy. Una vez aliados con el cartel de Sinaloa, la organización Beltrán Leiva estaba cada vez más en desacuerdo por disputas territoriales, distribución de ganancias y agravios personales. Y así, el 8 de mayo de 2008, atacaron el corazón del Chapo. Edgar, junto con su primo, César Ariel Loera y Arturo Meza Casares, habían estado visitando el estacionamiento de un centro comercial en el barrio Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, cuando hombres armados se acercaron y abrieron fuego. A Edgar le dispararon más de 500 veces, dejando su cuerpo prácticamente irreconocible. Y sus compañeros murieron junto a él en un ataque tan abrumador en su violencia que sorprendió incluso a una comunidad acostumbrada a la guerra de carteles. La cantidad de balas disparadas sugería que esto no era simplemente un asesinato, sino un mensaje. Cada disparo enfatizaba la profundidad del odio y el costo de la traición percibida.
El dolor que siguió a la muerte de Edgar se volvió legendario en Culiacán. El Chapo ordenó la compra de todas las rosas de la ciudad para el funeral, dejando a los vendedores sin poder reabastecerse de flores para la celebración del Día de la Madre, que ocurrió solo 2 días después. La muerte de Edgar a los 22 años significó que nunca enfrentó los tribunales estadounidenses que eventualmente juzgarían a sus hermanos. Nunca negoció acuerdos de culpabilidad ni cooperó con los fiscales. Nunca experimentó el encarcelamiento en instalaciones de máxima seguridad diseñadas para quebrar el espíritu de los criminales más peligrosos del mundo. Su historia terminó violentamente en un estacionamiento, otra víctima en una guerra que cobra vidas con brutal eficiencia, sin importar las conexiones familiares o las características personales. Frida Muñoz Román, la viuda de Edgar, identificó el cuerpo de su esposo y declaró que los responsables eran sicarios de la organización Beltrán Leiva. Dejó atrás a una hija de apenas 2 años, una niña que crecería conociendo a su padre solo a través de historias y corridos. Pero el desenlace y las secuelas fueron aún peores. Después de la muerte de Edgar, las realidades cambiaron en la guerra contra las drogas, lo que llevó a un aumento de la violencia y ataques de represalia entre cárteles rivales. El cártel de Sinaloa enfrentó desafíos significativos al navegar el vacío de poder y la devastación emocional dejados por la ausencia de Edgar, con conflictos internos y rivalidades que se intensificaron. La represalia del Chapo fue rápida e implacable, desencadenando una ola de asesinatos que transformó Culiacán en una zona de guerra. La organización Beltrán Leiva sufrió pérdidas devastadoras mientras el cartel de Sinaloa eliminaba sistemáticamente a su liderazgo. Una campaña de venganza que demostró los costos de atacar al querido hijo de un capo. A diferencia de Ovidio y Joaquín, cuyos destinos siguen siendo inciertos mientras navegan por el sistema judicial estadounidense, la historia de Edgar concluyó en 2008, representando el camino no tomado. El hijo que murió antes de poder convertirse en el líder que su padre imaginó. Una familia desgarrada por el destino. Más allá de Ovidio, Joaquín y Edgar, se extiende un árbol genealógico que abarca múltiples matrimonios, amantes y continentes, creando una dinastía donde algunos hijos abrazan el legado de su padre, mientras otros intentan distanciarse por completo. Los 4 hijos del Chapo son para las fuerzas del orden aquí en Washington. Todavía no son los fugitivos de drogas más buscados de Chicago. Se cree que el Chapo tuvo entre 12 y 15 hijos, aunque algunas fuentes sugieren que el número podría llegar hasta 26. Una sólida evidencia de sus múltiples matrimonios y relaciones a lo largo de su carrera criminal. Mientras los 2 hermanos fugitivos, Iván y Jesús, mantienen las operaciones criminales de la familia, otros descendientes han elegido caminos claramente diferentes. Alejandrina Guzmán Salazar, una de las hijas del Chapo, se graduó de la Universidad de Guadalajara con un título en medicina en 2005 y trabaja como médica y empresaria. Ganó atención pública cuando fue arrestada en la frontera de Estados Unidos en 2012, mientras estaba embarazada, intentando entrar con documentos fraudulentos para que su hijo pudiera nacer con ciudadanía estadounidense. Tras el encarcelamiento de su padre, Alejandrina lanzó una línea de ropa y accesorios llamada El Chapo 701 en 2019, comercializando productos que celebran la imagen de su padre como un amigo de todos y un líder dispuesto. La hija de Guzmán, Alejandrina, fue vista empacando artículos de tocador, desinfectantes de manos, comida y otros artículos esenciales. Una estrategia de marca que intenta transformar la notoriedad en una oportunidad comercial mientras defiende su legado. Pero Alejandrina no es el único miembro de la familia que hace un esfuerzo por llevar una vida normal en los Estados Unidos. La esposa más reciente del Chapo y ex reina de belleza, Emma Coronel Aispuro, con quien se casó en 2007, cuando ella tenía 18 años, Bueno, la esposa del narcotraficante mexicano El Chapo ahora está fuera de la prisión federal. Emma Coronel Aispuro dio a luz a 2 hijas gemelas llamadas Emali Guadalupe y María Joaquina en 2011, mientras estaba en California, otorgándoles la ciudadanía estadounidense. Emma fue arrestada en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles por cargos de conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y asistencia en la fuga de prisión de El Chapo en 2015 mediante sobornos y coordinación. Emma Coronel Aispuro fue liberada ayer después de cumplir 2 años por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Cumplió una sentencia de 3 años y fue liberada en septiembre de 2023, después de lo cual enfatizó su deseo de dejar atrás el narcotráfico y reconstruir su vida en los Estados Unidos, definiéndose como modelo y empresaria mientras asistía a eventos sociales. Las hijas gemelas, ahora adolescentes, permanecen en gran medida protegidas de la vista pública. Sus futuros no están escritos, pero inevitablemente están moldeados por el legado de su padre y el encarcelamiento de su madre. Otros hijos incluyen a Rosa Isela Guzmán Ortiz, la hija mayor de El Chapo,
nacida de una relación con una maestra en los años 70. Kim Guzmán Dolce y Ligia Guzmán de relaciones con amantes, y Rubencito, un hijo con Lucero Guadalupe Sánchez López, una de las amantes del Chapo que luego testificó en su contra durante su juicio. Griselda Guadalupe Guzmán López, hija del Chapo y su tercera esposa, Griselda López Pérez, sigue siendo otra figura relativamente desconocida dentro de la estructura familiar. La mayoría de estos hijos mantienen un perfil bajo, ya sea por falta de interés en las operaciones del cartel o por evitar deliberadamente la atención pública que podría traer el escrutinio de las fuerzas del orden o la violencia de carteles rivales. La familia se extiende a una tercera generación con la hija de Edgar, Frida Guzmán Muñoz, nacida en 2005, emergiendo como una aspirante a modelo, cantante e influencer en redes sociales de 18 años, que documenta sus vacaciones de lujo y estilo de vida en Instagram, a pesar de la cadena perpetua de su abuelo y el asesinato de su padre. Los destinos divergentes de los descendientes del Chapo ilustran las elecciones imposibles que enfrentan los niños nacidos en la realeza del cartel. Abrazar la empresa criminal que proporciona riqueza y poder, mientras se acepta la violencia y el encarcelamiento que inevitablemente siguen, o intentar forjar identidades independientes mientras se llevan apellidos que funcionan simultáneamente como herencia y maldición, privilegio y objetivo, abriendo puertas mientras pintan objetivos permanentes en sus espaldas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.